Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy tenemos un programa especial. Es el primer programa que hacemos en colaboración con la EUNA, con la editorial de la Universidad Nacional, para la difusión del trabajo de las obras que se publican en la editorial. Y en este caso, vamos a conversar un poco sobre este libro, la novela como género literario. Mikhail Bakhtin, una traducción premiada en España, en los 23º Premios Nacionales de Edición Universitaria, es así, ¿cierto? Y para hablar de ello, ¿verdad? Se me olvidaba, una coedición entre la EUNA, Prensa de la Universidad de Zaragoza y la Real Sociedad Menéndez Pelayo. Hoy nos acompañan para hablar de esta obra Luis Beltrán Almería, que es el editor de esta gran obra y que es catedrático de la Universidad de Zaragoza, específicamente del Departamento de Lingüística y Literaturas Hispánicas. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. Y nos acompaña además Gabriel Baltodano Román, catedrático de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje de nuestra universidad, la Universidad Nacional. ¿Cómo estás, Gabriel? Bueno, pues encantado de compartir con vos, Esteban, y con Luis, que es una persona a quien además aprecio muchísimo, ¿no? Y admiro intelectualmente. Muy bien, gracias a ambos por la disponibilidad de participar en este programa. A ver, si quisiera, podríamos empezar con vos, Luis, por vos que estuviste a cargo de la edición de este libro. Mikhail Bakhtin, ¿por qué fijarse en este personaje para hacer ese trabajo? ¿Cuál es la relevancia de este autor para la teoría literaria, para la literatura? Se le reconoce como un estudioso de la cultura. ¿Cuál es ese momento, ese tema que te lleva a este personaje y qué nos puedes contar sobre él? Sí. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de hablar sobre Bakhtin y sobre su obra. Este personaje, Mikhail Bakhtin, pues tuvo una biografía más bien novelística, ¿no? Porque, bueno, él fue víctima de la primera oleada masiva de represión estalinista en 1929, que le condenó a trabajos forzados en unas islas del Océano Ártico. No llegó a ir allí por dos razones. Primera, porque se había publicado un libro suyo sobre Dostoyevsky y tuvo una reseña elogiosa del que hasta ese momento, en 1929, había sido el ministro de Cultura, ¿no? Comisario del Pueblo para la Cultura del gobierno soviético, Lunacharsky. Y además, porque en ese mismo año él tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, le amputaron una pierna porque padecía osteomielitis y, claro, no tenía mucho sentido enviar a trabajos forzados al Ártico a una persona, al Gulag, ¿no? A una persona que estaba impedida para moverse, ¿no? Por eso le convalidaron esa condena por otra a trabajos en una granja de cerdos en el Kazajistán, donde estuvo entre 5 y 6 años y donde empezó a escribir
los materiales que componen ese libro que hemos editado y traducido, ¿no? Y bueno, pues el hecho de que fuera una víctima de la represión stalinista dio lugar a que sus obras fueran muy valoradas en los años 70 y 80 de este siglo pasado, en Europa, en Norteamérica y en Latinoamérica, y dieron lugar a una moda. Sin embargo, esa moda solo se fijó en los aspectos más superficiales, ¿no? En conceptos como dialogismo, polifonía, carnavalización, que en ese momento se aplicaron a la teoría literaria y a la crítica literaria, pues bueno, de una forma muy superficial, no sin entrar en lo que era el pensamiento de Bakhtin. Tanto es así que una de las mejores estudiosas de la obra de Bakhtin, una eslavista norteamericana que se llama Carol Emerson, pues publicó en 1997 o 98 un libro que se titula Los 100 primeros años de Mikhail Bakhtin. Y la tesis de ese libro es que Mikhail Bakhtin se ha convertido en un mito en Rusia y, sin embargo, su pensamiento no ha tenido la más mínima influencia ni siquiera en la crítica literaria. En Occidente, pues hay autores muy reconocidos como pueden ser Todorov u otros, pues han dicho que Bakhtin es el mejor pensador que ha tenido Rusia en el siglo XX. Sin embargo, pues a punto estuvo de quedarse inédito allí. Publicó ese libro en el año 29, pero el hecho de que fuera represaliado sin ningún motivo, le acusaron de propaganda religiosa, no tenía ningún fundamento aquello, fue simplemente una experiencia para luego multiplicar las redadas que se hicieron, bueno, llegaron a ser de miles de personas, ¿no? En su caso, detuvieron a 90 personas acusadas de pertenecer a un grupo en el que sí que estaba Bakhtin, era un grupo que se reunía en casa de una pianista y eran 9 personas, pero detuvieron a todos los que tenían relación con ellos, ¿no? Bueno, pues el caso es que se trata de un gran pensador, un pensador que su objetivo es la teoría literaria, sobre todo la teoría de la novela, pero que tiene un pensamiento que va más allá, evidentemente, de la teoría literaria y que pues ha tenido una moda y esa moda, como digo, es una moda que ha tenido un efecto negativo porque ha dado la imagen de Bakhtin de alguien, de un autor que, bueno, pues ha perdido actualidad, ¿no? En cambio, precisamente en la teoría de la novela, porque lo que más éxito ha tenido ha sido el libro sobre Dostoyevsky, el libro sobre Rabelais. La teoría de la novela es su trabajo más profundo e interesante, es el que menos influencia ha tenido, dejando al lado el que se utilice de una forma muy alegre el concepto de cronotopo, que no es un concepto que creara Bakhtin, que viene de las ciencias, viene de la teoría de la relatividad. Él lo tomó de un biólogo, ¿no? Y que, bueno, pues es un concepto que podría haberse mejorado incluso desde su propia teoría. El caso es que este hombre no consiguió ser profesor universitario, solo fue profesor a partir de 1945 de una escuela de magisterio, que luego sí entró en el sistema universitario soviético, pero como una escuela menor, ¿no? Y bueno, cuando su obra se publicó y llegó a ser popular, él había dejado ya de ser profesor y vivió un tiempo en un hospital y después en un piso que le facilitaron en Moscú las autoridades soviéticas. El caso es que es una vida curiosa. Hay una anécdota de que ha tenido una trascendencia literaria, y es que se fumó un libro porque, bueno, él
pues la osteomielitis le daba malestar y grandes dolores, y como no tenía acceso fácilmente a analgésicos, pues él era adicto al té ruso, al samovar y al tabaco. Y durante la Segunda Guerra Mundial él se podía procurar hebras de tabaco, pero no tenía papel de fumar, y eso hizo que se fuera fumando todo el papel que tenía por casa. Una de las cosas que se fumó era una copia de un libro. No está claro si llegó a escribir el libro o era un proyecto telegrafiado, ¿no?, del libro, y lo había mandado a una editorial de Moscú. Esa editorial, a la vista de que los nazis llegaron a escasa distancia de Moscú, quemó los archivos, desapareció esa copia. La otra copia la tenía Bakhtin, él se la fumó, y bueno, pues se decía que era un libro desaparecido. Solo se había publicado una pequeña parte, unos capítulos sobre Goethe, y en el año 2012 la edición de las obras completas en ruso publicó una versión más amplia que nosotros hemos traducido aquí, en la que está una parte del libro telegrafiado y la otra parte redactada, ¿no? Y bueno, pues es el esfuerzo más grande que se ha hecho por recuperar esta obra de Bakhtin, ¿no? Muchas gracias, Luis, por esta introducción a este personaje, ¿no?, que es Bakhtin. Gabriel, ¿cómo ves vos la obra de Bakhtin? ¿Cuál es tu opinión sobre este personaje? ¿Y qué nos puedes aportar además a lo que ya menciona Luis? Bueno, yo creo que suele ocurrir con estos hombres extraordinarios, ¿no? Con estos grandes pensadores y además en los casos en que tienen una biografía tan, pues no solo tan accidentada, ¿no? Sino tan modélica, ¿verdad? Tan ejemplar, no en el sentido de brindar un paradigma, ¿no? Sino más bien de mostrar cómo está constituida su época, ¿no? Y dar cuenta con su propia existencia de todos los grandes dilemas y conflictos. Como suele ocurrir con estos hombres, digo, o con este tipo de pensadores, me parece que sus obras atraviesan distintos momentos, ¿no? Hace un momento Luis se refería a un periodo, a un instante, ¿no?, de la recepción contemporánea de Bakhtin, ¿no? En efecto, en Hispanoamérica hubo un enorme interés por toda esta dimensión política, ¿no?, de su visión estética de la literatura. Pero bueno, yo creo que cuando se hacen ediciones, las ediciones también vienen a remarcar momentos de comprensión, ¿no? Vienen un poco a favorecer, a facilitar que la comprensión, la intelección, la imagen que tenemos de un intelectual de este calibre se vaya también renovando, o por lo menos que se propicie el debate en torno a aquellos mitos que se han erigido eh, respecto de su figura, ¿no? Yo coincido con Luis en que este es un momento particular en la historia de la recepción de Bakhtin. Sí es muy claro que en los 70s, 80s, incluso hasta los 90s, se lo entendía como el teórico de la carnavalización, como el teórico de la heteroglosia y por lo tanto como el teórico de todas aquellas formas de lenguaje que venían a subvertir la autoridad. Es probable que hoy en día se lo pueda leer todavía con más amplitud, con más riqueza. Y me parece que uno de los ámbitos donde esa riqueza se manifiesta tiene que ver con su visión más integral de la novela, ¿no? Como una gran manifestación de la literatura o de la cultura contemporánea, la cultura moderna. Convendría recordar aquella sentencia suya por la cual él afirmaba que la novela no es sino la diversidad social del lenguaje organizada estéticamente. Eh, y claro, esto es un concepto muy redondo, pero de una profundidad que todavía yo creo que no ha quedado suficientemente clara, ¿no? Em, Porque claro, em, se parte aquí del principio por el cual habría que entender al lenguaje como un proceso complejo de construcción de la identidad, de la cultura, de la vida en sociedad. Y habría que entender a la novela como una de sus manifestaciones más preclaras, ¿no? Como una de sus manifestaciones más contundentes. Entonces, creo que ese espacio
es un espacio que se va ampliando, que cada vez hay un esfuerzo mayor, el propio trabajo de la edición hace hincapié en esto, ¿no? Y pretende que se vaya un poco moviendo la discusión hacia otros ámbitos. Yo creo que en la propia Hispanoamérica es muy importante, ¿no? Trascender un poco este mito de Bakhtin, ¿no? Y empezar a profundizar en determinadas facetas de su trabajo que quizás todavía no han sido suficientemente explotadas. Me parece que otro gran asunto que puede sobresalir, ¿no? En esta nueva lectura o interpretación de la teoría bakhtiniana tiene que ver con la coyuntura, que muchas veces ha sido señalada, ¿no? Pero que ahora tiene una resonancia particular. Bakhtin formula una gran parte de su teoría en un momento específico, ¿no? En torno a la década del 30, ¿no? Y habría que tener muy en cuenta que lo hace de cara a los desarrollos del formalismo y también al desarrollo de la teoría marxista contemporánea, ¿no? O moderna, mejor dicho. Y bueno, eso lo han dicho siempre los historiadores de la teoría literaria, ¿no? Es todo un tema constante en las discusiones epistemológicas sobre el aporte y el legado de Bakhtin, pero yo creo que es un tema que trasciende esa visión puramente historicista, ¿no? En el sentido estricto, Bakhtin se encontró con un dilema tremendo, que era el dilema de poder explicar los productos del discurso más que la literatura desde dos vertientes contrapuestas, ¿no? Una era esa preocupación por el análisis material del lenguaje y otra era toda la interpretación ideológica, sociológica de la literatura. Y ese dilema, aunque es muy propio de la época, de los años 30, e incluso más allá, hasta la década del 40, lo cierto es que es un dilema que sigue teniendo vigencia, ¿verdad? Es un dilema que puede permitir explicar ciertos problemas propios de los estudios literarios y de los estudios culturales contemporáneos, ¿no? Porque todavía nos movemos, ¿no? Entre esos dos territorios. Esos dos territorios siguen siendo omnipresentes y el esfuerzo de Bakhtin por tratar de trascenderlos me parece que es un aspecto fundamental en la reflexión contemporánea. Bien, muchas gracias a ambos. Vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos a Praxis TV. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV y continuamos conversando con Gabriel Baltodano y con Luis Beltrán sobre este libro, La novela como género literario, de Mijaíl Bakhtin, coedición de la editorial de la Universidad Nacional, Prensas de la Universidad de Zaragoza y la Real Sociedad Menéndez Pelayo. Luis, Gabriel nos venía hablando del trabajo de Bakhtin, de su forma de entender o ver la novela. ¿Cómo podrías ampliarnos sobre esto, sobre la forma en que Bakhtin percibía la novela, e incluso un detalle interesante que para quienes somos del área de filosofía no pasa desapercibida, su oposición a la forma en que se refería, o al libro incluso de Lukács respecto a la novela? Pues muy bien, muy interesante la pregunta. Vamos a ver, hay dos formas comunes todavía hoy que son no solo hegemónicas, sino prácticamente únicas para enfrentarse a la novela. Una es una concepción retórica de la novela, que es la concepción formalista. Entonces, lo que ve en la novela es un discurso, un estilo, o bueno, distintos discursos más o menos unificados, ¿no? Bakhtin conocía, bueno, había aprendido en un entorno decididamente formalista, ¿no? Y su intención era responder al formalismo. Pero ocurrió que en 1930 se vio obligado
a emigrar a la Unión Soviética, Georgi Lukács, y fue a parar al Instituto Marx Engels de Moscú, que, bueno, entre otras cosas, pues preparó la edición de las obras completas de Marx y Engels, que luego se han traducido a múltiples lenguas, entre otras al español, ¿no? Y lo destinaron a una sección que era la sección de crítica y teoría literaria se llamaba exactamente, y allí hizo un grupo de colegas con los que se relacionaba especialmente por dos motivos. Primero, porque sabían alemán y él sabía muy poquito ruso, nunca habló con fluidez el ruso. Y segundo, porque eran judíos, todos ellos, ¿no? Y bueno, publicaron una revista que se llamaba Crítica Literaria, y allí aparecían trabajos de Lukács, ¿no? Y de los miembros de de ese círculo, esa camarilla que ellos mismos llamaban la corriente, ¿no? Y Bakhtin leyó eso, y eso le dio la oportunidad. No estaba de acuerdo con el enfoque de Lukács. Lukács, su trabajo fundamental se apareció con el título de La novela como epopeya burguesa. Es decir, la tesis de Lukács, la novela es un género burgués, solo se ha desarrollado con el ascenso de la burguesía y llega a su apogeo con la toma del poder político por la burguesía, pero es una epopeya, y como tal epopeya pasa ahora en el siglo XX pasa a poder ser la epopeya del proletariado, la expresión del realismo socialista, ¿no? Bakhtin no estaba de acuerdo con esto, y por eso intentó publicar el trabajo más importante de los que componen este libro con el título de La novela como género literario, diciendo: no, esto es un género literario, tiene efectivamente unas conexiones, unas implicaciones sociales y políticas claras, pero no se reducen a lo que es el papel de la burguesía en la lucha de clases, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ha habido novela antes de que apareciera la burguesía, porque la novela, ningún género literario es específicamente un género de una clase determinada, aunque pueda llegar a su momento de apogeo durante el proceso en el que esa clase pues tiene un papel político privilegiado, ¿no? Y bueno, lo que intentaba Bakhtin es ir más allá de esto, ¿no? Él había leído a Lukács porque estas revistas circulaban por la Unión Soviética. Lukács nunca leyó a Bakhtin, entre otras cosas porque, bueno, era un represaliado, sus obras, solo había publicado un libro y algún artículo en los años 20, sus obras no dejaron de circular, y luego las obras sobre la novela de Bakhtin aparecieron en la Unión Soviética ya muerto Lukács. Lukács muere en 1971, la primera edición de estos escritos sobre la novela es de 1975 en ruso, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que piensa Bakhtin de la novela? Pues Bakhtin piensa que la novela es un género cultural. Como cultura tiene una dimensión social y política, como digo, y es la de que es el género literario más libre, y por tanto es un género para una sociedad abierta, una sociedad que valora la libertad y la igualdad. Y es un género que rompe, frente a los géneros literarios anteriores, rompe su conexión con la tradición. Es decir, ya no es un género nacional, es un género internacional. Y ese género internacional crea distintos subgéneros que son distintos mundos para comprender de forma diversa la vida en libertad, la vida en un régimen abierto, ¿no? Naturalmente esto pues no era muy compatible con lo que la doctrina oficial soviética, ¿no? Tampoco es compatible con el pensamiento
orgánico, común, occidental, porque el pensamiento común occidental lo sigue viendo la novela como estilística, como narratología, es decir, desde un punto de vista puramente formal, o la ve como contenido sociológico. Y entonces ve en la novela, solo se dedica a estudiar pues, los aspectos sociales que refleja esa novela, los aspectos ideológicos, ¿no? Cosa que habían hecho los marxistas rusos, ¿no? Que buscan en la novela, digamos, elementos que permitan para caracterizar políticamente al autor, como un autor progresista, entendiendo por progresista sumiso a la doctrina oficial soviética, o reaccionario si entienden que es un autor burgués o es un autor enemigo de los contrario a los planteamientos de la Internacional Comunista, ¿no? Todavía hoy es así. Hoy en el ámbito, sobre todo anglosajón, domina esto que llamamos el materialismo cultural, tiene una gran influencia Foucault y otros autores, ¿no? Ahora pues Zizek, ¿no? Y otros que buscan aspectos sociológicos en la novela y que bueno, buscan sobre todo la expresión de la diversidad étnica, de la diversidad de género, ¿no? De la opresión sexual y de la diversidad social, de la lucha de clases, ¿no? Y bueno, pues esto es ver solamente aspectos de lo que es el momento en el que se concibe esa novela y se publica, como los conflictos sociales están ahí impresos o han dejado huellas, ¿no? Pero claro, lo que busca Bakhtin no es ni el contenido sociológico ni tampoco el discurso verbal. Por supuesto, las dos cosas le interesan, pero le interesa otra cosa más, que es lo que llama la forma estética. Y por forma estética entiende la forma interior, es decir, una forma que no es accesible simplemente leyendo por los sentidos, sino que necesita una investigación, ¿no? Y esta es una idea que el primero que la formuló de forma incompleta fue Friedrich Schiller, ¿no? Hace más de 200 años, pero después ha tenido pues escasa influencia, ¿no? Por ejemplo, Walter Benjamin recogió esta idea, ¿no? Y otros han recogido, pero ha aparecido de una forma inconexa, puntual, no ha tenido una posición hegemónica nunca en los estudios literarios, todavía, ¿no? Y esto es la aportación fundamental de Bakhtin. Esta aportación consiste en que él ve la forma estética no como una forma abstracta, sino como una forma concreta, social, y esto da lugar a distintos subgéneros de la novela, que es lo que plantea precisamente este libro que hemos editado. Por eso yo sigo pensando, como piensa esta señora Emerson, que Bakhtin tiene futuro, que lo esencial del pensamiento de Bakhtin todavía no ha fructificado, que su pensamiento cayó pues, sobre un terreno árido, sobre un desierto, ¿no? Y que está todavía por explotarse toda la potencialidad de este planteamiento. En resumen, la idea de Bakhtin es: la novela es un género abierto, un género libre, un género para una sociedad abierta y libre, es decir, esto excluye todo el mundo prehistórico, el mundo de la tradición, el mundo heroico, porque son mundos tradicionales, y exige una visión internacional de la novela. Por eso Bakhtin insiste mucho en que la novela es un género esencialmente europeo, hoy diríamos esencialmente occidental, en la medida en que bueno, pues Occidente ha defendido mal que bien esta idea de la sociedad abierta, ¿no? De la sociedad del mundo libre, ¿no? Y bueno, pues su obra pasó prácticamente desapercibida en la Unión Soviética, salvo en sectores rebeldes ante la doctrina oficial,
precisamente porque significaba esto. Tengo que decir que su obra, la primera versión de esta obra apareció en ruso como sobre literatura y estética, ni siquiera aludía a la novela, ¿no? Y aparece o se publican anteriormente los dos grandes libros de Bakhtin, el libro de Dostoyevsky en los años 60 y también en los años 60 el libro de Rabelais, porque un investigador, un eslavista italiano, viaja a Moscú en los años 60, encuentra uno de los escritos, el escrito sobre de polémica de Bakhtin con Lukács y los escritos de Lukács que solo habían aparecido en ruso, y se los lleva a Italia, intenta publicarlos allí. El régimen soviético se da cuenta de que aquello va a ser un escándalo. Había sido poco antes el escándalo sobre la novela de Boris Pasternak, El doctor Zhivago, y lo que no quería en aquel momento el régimen soviético es otro escándalo de un gran éxito en Occidente, un bestseller en Occidente con un escritor prohibido en la Unión Soviética, porque eso dañaba al régimen, ¿no? Y entonces abrieron la mano. En los años 60, ya digo, se publicaron esos dos libros de Bakhtin, en los años 70 otros dos ya póstumos, entre el primero de la novela, y esto, pues bueno, ha tenido un impacto que todavía hoy estamos en él, ¿no? Y lo esencial es esa crítica de las formas actuales todavía de entender la novela, que son dos formas muy limitadas, ¿no? La novela va más allá de eso. ¿Por qué? Pues es fácil de entender. Si el Quijote solo nos interesara para ver cómo se vivía a principios del siglo XVII, pues bueno, hoy no interesaría a nadie, ¿no? Y Dostoyevsky no habría podido decir, como dijo en una de sus novelas, que si a la humanidad le preguntaran qué había aprendido de su experiencia, podría responder con el Quijote, ¿no? Bueno, pues significa que es algo más que principios del siglo XVII. Muchas gracias, Luis. Antes de hacer nuestra segunda pausa, Gabriel, te veía sintiendo en varias de las cuestiones que decía Luis. Entonces me gustaría que nos pudieras aportar algo de lo que estabas pensando, lo que estabas anotando respecto a lo que nos compartía Luis anteriormente. Bueno, claro, yo lo que haría es una cota muy puntual, ¿no? Para atenernos también al tiempo que gentilmente nos brinda Esteban. Tan temprano como en la poética de Dostoyevsky, ¿no? Que es un trabajo que ya Bakhtin estaba preparando hacia finales de la década del 20, ¿no? Él empieza una exploración tratando de comprender este principio de la forma estética, inicia una exploración de las formas más antiguas, ¿no? Y empieza a encontrar que ya en el diálogo socrático, que ya en la sátira menipea, hay elementos que van prefigurando la novela, ¿no? Y un elemento que es fundamental es la palabra viva. La palabra viva tiene un peso esencial, ¿no? Y claro, conforme Bakhtin va desarrollando su teoría de la novela y su teoría de la novela como una forma estética, se va estableciendo un puente muy claro, muy evidente entre la cultura popular y la cultura letrada, entre la tradición oral y la escritura estética, ¿no? Ese elemento es muy importante para la explicación de una literatura como la hispanoamericana, y ahí es donde uno puede ver la riqueza de este pensamiento conceptual, ¿no? Si piensa en un ejemplo concreto. Vamos a ver, es imposible entender la gran novela hispanoamericana, incluso la novela totalmente aceptada, la novela canónica, si no es por sus conexiones con la oralidad. Digamos que un ejemplo donde uno ve la profundidad del pensamiento estético de Bakhtin en nuestro contexto específico, ¿no? Tiene que ver con el hecho de poder explicar nuestra novela hispanoamericana, nuestra novela del siglo XIX y del siglo XX, como un progresivo acercamiento a la oralidad, como una apropiación paulatina de la lengua viva. Entonces, tanto en el regionalismo, en la nueva novela, en la novela que viene después, en la novela de mediados del siglo XX, incluso hasta hoy en día, no hay sino un constante esfuerzo por captar, por comprender la oralidad de las distintas comunidades hispanoamericanas. Y eso es algo que Bakhtin plantea con mucha claridad desde los años 20, ¿no? La importancia de ese puente
entre la vida social y las formas literarias. Bien, muchas gracias, Gabriel. Bueno, que nos generan muchísimas más ganas de entrarle al libro, de leer el libro, y invitamos a todos y a todas a que puedan conseguirlo y estudiar para conocer más sobre este autor. Vamos a hacer una segunda pausa y ya regresamos a Praxis TV. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV. Continuamos conversando sobre este libro, la novela como género literario de Mikhail Bakhtin, con Luis Beltrán Almería, quien fue el editor de este libro, y con Gabriel Baltodano, académico de la Escuela de Literatura y Ciencia del Lenguaje de la Universidad Nacional. Luis, ahora vamos ya directo al libro. Una traducción este es el tomo 3, nos contabas de las obras completas de Bakhtin. Por eso traducción que incluso mencionábamos al inicio del programa, que fue premiado con el premio a la mejor traducción en los 23º Premios Nacionales de Edición Universitaria en España. Y bajo tu edición, ¿qué te lleva a pensar en hacer este libro, en proponer este libro que se trabaja con colaboración de diversos países, además de esto? ¿Qué te empujó a quererlo y cómo fue el proceso para llegar a él? Sí, pues bueno, llevo más de 40 años estudiando la obra de Bakhtin y siempre eché de menos que hubiera una buena edición en español. Había dos traducciones del libro del año 75, que ya en ruso era un libro, bueno, ese libro se publicó con cierta prisa porque Bakhtin se había quedado viudo de hacía unos años y necesitaba un dinero extra porque él estaba impedido, no era un minusválido, necesitaba a alguien que le hiciera la compra, que le limpiara la casa, que le hiciera la comida, ¿no? Y tal. Entonces los amigos pensaron que si juntaban sus escritos sobre la novela que estaban inéditos, pues iba a conseguir un dinero extra, ¿no? Entonces se hizo con cierta premura ese trabajo y él estaba ya en unas condiciones físicas lamentables y bueno, se podía mejorar, ¿no? El caso es que en español ha habido dos traducciones, una traducción cubana y otra española. La traducción española pues se hizo viendo la traducción cubana, es decir, que los defectos de la traducción cubana se trasladaron a la traducción española, ¿no? Y bueno, pues las dos tenían limitaciones. La traducción española, que es la que yo manejaba, pues veía que había cosas que se habían traducido muy mal, porque yo me manejaba también con la traducción inglesa, con la traducción francesa, con la italiana, y veía que en todas hay problemas, ¿no? Pero veía que había muchas cosas que se podían decir de forma más clara y sobre todo más exacta, ¿no? Y luego además ocurrió que la editorial que lo publicó, que fue la editorial Taurus del grupo Prisa, pues tenía un corrector de pruebas que había sufrido un ictus y este señor pues volvió al trabajo después del ictus, pero no volvió en las mejores condiciones intelectuales, ¿no? Y entonces pues tenía manías. Por ejemplo, cada vez que veía la palabra estética le parecía que aquello era una errata y lo corregía por ética, ¿no? Y bueno, pues hizo un despropósito. Yo conocía al traductor español
que había sido, no era un filólogo, había sido marino mercante, después fue dirigente del Partido Comunista de España y bueno, pues es un hombre que tuvo también una biografía muy interesante, ¿no? Entonces yo le dije, mira, Vicente, aquí hay docenas de errores en este libro. Y él se asustó, oye, que todo el mundo me ha dicho que esto está, me ha felicitado. Digo, sí, pero es que no saben de qué están hablando, ¿no? Y, y bueno, le ofrecí mi colaboración, pero él dijo, no, 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 claro, le había cobrado ya por la, y el libro se había publicado por la traducción, se había publicado, no quería saber nada más del asunto, ¿no? Y bueno, pues yo siempre eché en falta que una nueva traducción de esto, ¿no? Mejor traducido, sin las erratas, sin los errores que había introducido el corrector de pruebas. Esto no lo supe por el traductor, lo supe por una persona que había trabajado como editor en esa casa, ¿no? en Taurus, ¿no? Y entonces pues yo tenía ese objetivo. Ocurrió que en el año, bueno, el problema era que se necesita mucho dinero para hacer esta traducción porque esto es un esfuerzo antieconómico, ¿no? Ocurrió que en el año 2006 pues viajé a Moscú invitado por la Fundación Dostoyevsky y allí aproveché para visitar al único albacea que quedaba de Bakhtin vivo, ¿no? Y este hombre me dijo, hombre, pues ninguno de los libros que se han traducido al español, ni en Latinoamérica ni en España, ha pagado un duro de derechos de autor, dijo un rublo, ¿no? De derechos de autor. Dije, pues mire, mi objetivo es volver a traducir la teoría de la novela, si lo consigo algún día le pagaremos los derechos de autor, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que hemos conseguido. Gracias a la financiación del Gobierno de España, generosa financiación, hemos conseguido pagar al traductor, que se doctoró conmigo en teoría de la literatura y que ha vivido varios años en Rusia como profesor en universidades rusas, ¿no? Y que por tanto estaba en mejores condiciones que los otros dos traductores, ¿no? Y el cubano y el español para afrontar esta tarea. Y bueno, pues como en Rusia le quedaba mucho tiempo libre y se aburría, pues se puso a traducir. En un poco más de 2 años tuvimos toda la traducción y conseguimos, que esto fue toda una aventura, conectar con las albaceas, porque ya el albacea había muerto, pues conectamos con una hija suya y también con la viuda de otro albacea, que era una persona ya muy mayor, pero bueno, pude conectar con ellas y pude, pues, gracias a esa financiación, pagarles por los derechos de autor, ¿no? Y bueno, pues esta es la primera traducción mundial que se hace. O sea, esto ha aparecido en ruso en el año 2012 y solo se ha traducido hasta hoy al español. Y dudo, además, que alguien se atreva a traducir esto porque se necesita mucho dinero. Esto es un esfuerzo totalmente antieconómico y pues veo difícil que en las actuales condiciones pues una editorial, aunque sea una editorial universitaria, haga el esfuerzo económico que se necesita para sacar esto adelante, ¿no? Muy bien. ¿Qué anécdotas, Luis, las de Pero este? no más, ¿no? Pero lo que pasa es que si las cuento todas, esto va a parecer una novela, ¿no? Entonces, pues, lo dejamos para otro momento. Sí, muy interesante esto que nos cuentas, este tema de, en efecto, cambiar la palabra estética por ética, pues ya le cambió el sentido a todo, no tiene, ya en definitiva no se entiende lo mismo. Entonces, qué trabajo, felicidades también, porque el libro está increíble. Y quisiera preguntarte, Gabriel, eh, vos conoces la obra, conoces este trabajo. eh, Quisiera que nos cuentes tu opinión respecto a, a este libro, a esta tarea quijotesca que se han dado en ese proceso de traducción. Bueno, es un esfuerzo extraordinario, ¿no? Y hay que reconocer no solo el trabajo riguroso de Carlos Ginés Horta, ¿no? Que es el traductor,
sino del propio Luis, ¿no? Que no se ha dedicado al libro, sino que ha dedicado su vida completa a que este proyecto salga adelante. Y además lo ha hecho con una bondad fundamental, y es un hecho que hay que recalcar, y es que Luis ha buscado que este proyecto salga a través de editoriales universitarias, que no es el mejor lugar para recuperar una inversión tan amplia, tan grande, ¿no? El proyecto fue financiado generosamente por el gobierno de España y luego ha tenido el apoyo de 3 instancias para salir a la luz como libro. Y esas son 3 instancias que no tienen nada que ver con el mercado del libro comercial, ¿no? Sino que tienen que ver con la difusión del conocimiento y con la posibilidad de que este material pueda llegar a los investigadores, a los críticos, a los estudiosos, no solo en la península, sino en Latinoamérica, ¿no? Y por eso la EUNA también ha tenido su papel, ¿no? Hay una cuestión que yo quisiera agregar, Esteban, porque es una pregunta que se me ha planteado con frecuencia en los últimos meses desde que el libro vio la luz. Desde luego que las personas que estudian literatura, ¿no? Tanto los estudiantes de grado, de posgrado, como los propios profesores de lengua, eh, o los especialistas universitarios, pues conocen el trabajo de Bakhtin. Y una de las preguntas que siempre plantean es, bueno, ¿qué es lo que esta edición aporta? Bueno, yo creo que Luis ha sido muy claro en aportar, en señalar cuáles son sus aportaciones de fondo, ¿no? Pero yo creo que hay algunos datos que son fundamentales. Por ejemplo, de estos 16 escritos, solo 5 habían sido traducidos antes al español. Es decir, que hay 11 escritos que no habían visto nunca, no habían conocido nunca una versión en castellano, es la primera vez que se le traduce, incluso algunos de ellos es la primera vez que se traducen a otra lengua moderna, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Y de esos 5 escritos que ya habían sido traducidos al español, hay 4 que incluyen secciones nuevas, ¿verdad? Porque se está trabajando directamente con el legado, ¿verdad? De Bakhtin. Entonces, se obvian, se dejan de reproducir todos estos esquemas que señalaba Luis, ¿no? Entre ediciones, ¿no? Es muy importante también decir que el trabajo eh, pretende facilitar una comprensión integral del pensamiento de Bakhtin en torno a la novela y por ello no sigue el criterio de la edición rusa, ¿verdad? Que es un criterio cronológico, lo que hace es recoger los documentos según se ha podido fijar su fecha de producción, ¿no? O de publicación o edición en algunos casos. Esta edición castellana o española, esta traducción al español, más bien está organizada por ejes temáticos, entonces da una visión más integral de los diferentes aspectos que le interesaban a Bakhtin, la teoría del género, la forma en que él concibe al personaje, la manera en que concibe al mundo, el aspecto fundamental de la palabra en la novela, y luego algunos anexos que lo que incluyen son polémicas, discusiones que el propio Bakhtin tuvo con sus contemporáneos, ¿no? Y lo otro que es muy importante es que este trabajo eh, no solo responde a la esmerada traducción de Carlos y a la cuidadosísima edición de Luis, sino que también ha sido el resultado de una serie de procesos en los que están implicados investigadores de diferentes países, ¿no? Especialistas de diferentes países. Y eso también permite que el análisis, la fijación de los textos se haga con toda la propiedad que corresponde, ¿no? Entonces yo les diría con toda honestidad que estamos en presencia de una edición excepcional, ¿no? No solo es una buena traducción, sino que es una edición excepcional que permite redimensionar el aporte de Bakhtin, que permite hacer nuevas discusiones y que permite que por fin, y esto es algo que hay que agradecer a Luis por su empeño, que por fin podamos leer a Bakhtin como se debe, ¿no? Tan pronto y tan cerca de sus originales, ¿no? Tanto como una traducción lo permite, pero cuando una traducción es buena, esto es bastante fiable, ¿no? Eh, porque siempre todos hemos estudiado Bakhtin, los que no hemos podido penetrar en el ruso, ¿no? Lo hemos tenido que leer en castellano muy accidentadamente, ¿no? Es casi es casi una anécdota también, ¿no? Explicar lo que es enseñar a Bakhtin a los estudiantes hispanoamericanos o supongo yo que también peninsulares, ¿no? Cuando las ediciones tienen tantas carencias. Muchas gracias, Gabriel. Y qué importante esto que señalas. Me parece sumamente relevante. Y aquí, en efecto, de extender, aunarla también el agradecimiento y la felicitación a Luis de este trabajo, porque qué difícil trabajar con traducciones
que no estén tan bien, por no decir otra cosa, ¿verdad? Sobre todo a la hora en el quehacer académico de querer enseñar, compartir un autor, ¿no? Entonces, parece importantísimo esto último, y ya por fin, como dices vos, tener a un autor tan relevante en una buena traducción para poderlo revisar. Recordamos a todos y a todas, en la descripción les vamos a dejar los lugares donde pueden conseguir la obra. En las principales librerías en España se puede conseguir, acá en Costa Rica en la EUNA. Y bueno, les dejaremos enlaces si no están en estos países, para que puedan también tener acceso al libro. Luis, no sé si quisieras aportarnos algo adicional ya en el cierre del programa. Sí. Bueno, el profesor Baltodano ha explicado muy bien que esto ha sido un esfuerzo colectivo, de un grupo de investigación que es el Genus Nobel, que bueno, pues he dirigido yo, y bueno, pues participan investigadores de España, Estados Unidos, México, Costa Rica y Colombia. De Costa Rica en concreto, el profesor Baltodano y la profesora Gretel Ramírez. Muy bien, Luis. Gabriel, muchísimas gracias a ambos por compartir estos minutos con nosotros y con nosotras acá en Praxis TV. Les recomendamos muchísimo el libro. Muchas gracias a todos y a todas quienes nos acompañan. Un fuerte abrazo y nos vemos. Hasta la próxima.